de este tipo de artículos, que hay un lado oscuro de la ciencia, donde no hay, el trabajo no es honesto. Pero tenemos que reconocer precisamente lo que planteaba antes, que ya disciplinas científicas, por su evolución interna misma, el progreso ha permitido descubrir que existen áreas de incertidumbre esencial, como decía, en matemáticas, en física, en biología. Y por lo tanto, estas son nuevas áreas que ahora entran en los procesos de decisiones, por ejemplo, a través de las tecnologías de la vida, y que afectan a todos nosotros y pueden afectar también lo que podemos llamar la condición humana. Por lo tanto, en estos casos tenemos que tratar de ver cómo gestionamos esta incertidumbre. En relación a tu pregunta, podemos ver que ha existido una evolución, en el sentido que ha habido una politización de la incertidumbre. Recuerdo que cuando 20, 30 años atrás, en general, los que usaban la incertidumbre como formas de evitar un cierto tipo de desarrollo tecnológico eran precisamente los críticos. En el caso de la energía nuclear, por ejemplo, donde los críticos decían, atención que existe gran incertidumbre. Últimamente vemos como que una inversión en el proceso, donde, por ejemplo, en el caso del cambio climático, los que eran críticos, ambientalistas, dicen, no tenemos bastante certidumbre. Y son los otros los que dicen, observen que hay incertidumbre. Por lo tanto, esto nos demuestra que debemos observar cada caso en su unicidad y en su contexto de desarrollo histórico. En cuanto a la solución, creo que necesariamente la solución no se limita al ámbito científico. Y no sé si existe una solución en ese sentido, pero sabes muy bien que en el ámbito de la filosofía nosotros no tenemos que dar una solución, tenemos simplemente que redefinir, ¿no?, el problema de alguna forma. Y en este sentido creo que una forma de redefinirlo es reconocer que el input científico es solo uno, entre diversos tipos de inputs que contribuyen a la resolución de y no llamaría un problema, porque si decimos problema parece que estamos hablando de problema científico, de una situación, un caso, que puede ser de diverso tipo. Entonces, una forma de afrontar este tipo de problemática es decidir realmente que hay diversos tipos de inputs que contribuyen a la resolución y que este tipo de inputs necesitan distintos tipos de conocimientos y de tipos de skill, habilidades, ¿no? Correcto, de tipos de habilidades para resolverlos. Lo vemos claramente en cuestiones muy importantes como problemas de la agricultura y la alimentación, donde reconocemos que los campesinos tienen su conocimiento específico, producto de la actividad que han hecho, de conocimiento de generaciones y culturales. Sabemos también que en el caso de la pesca, una actividad también tan importante, decimos los pescadores tienen conocimientos, que son importantes para tratar de construir una solución común. En otras palabras, y para terminar de responder tu pregunta, creo que el proceso pasa por una redefinición del problema. El problema que tenemos que resolver no es un problema científico, es un problema práctico, que tiene sus aspectos científicos, pero que tiene otros aspectos. Y por lo tanto el problema tiene que ser transferido al ámbito de competencia y de contexto que es el adecuado. Sí, bueno, ya para finalizar con
con esta entrevista, digamos, esta no determinación de las decisiones por el conocimiento, ¿no? Me gustaría saber tu opinión en el sentido de si hasta qué punto la sociedad, tú hablabas antes de la politización de la incertidumbre, digamos, hasta qué punto esta visión que tú estabas transmitiendo de la incertidumbre, pues está empezando a formar parte o no de cierto tipo, digamos, ya de sabiduría popular o, digamos, de aceptación de que vivimos en un mundo en el que tenemos que enfrentarnos a situaciones en las que no tenemos soluciones determinadas por muchas de las razones que comentabas, incluidas pues porque afectan cosmovisiones, valores, etcétera, ¿no? Pero ¿hasta qué punto vivimos en un mundo que consciente de esta situación? Precisamente la idea, reflexionar sobre la incertidumbre, reflexionar sobre la relación entre la incertidumbre y la puesta en juego, estudiar sobre la coevolución de la ciencia y la sociedad, nos llevó a postular este nuevo tipo de actividad científica que llamamos la ciencia postnormal. La ciencia postnormal dice que en realidad todos los actores que están en algún sentido comprometidos, o incluso todos aquellos que sufren la consecuencia de cierto desarrollo o de ciencia aplicación, están capacitados a participar en el proceso de decisión. Cada uno dentro de su ámbito de competencia, porque en una sociedad contemporánea todos asumimos distintos roles, incluso el ingeniero, el físico, el biólogo, al mismo tiempo es padre de familia, participa, etcétera, etcétera. Y de acuerdo al rol puede participar de una forma distinta. Lo que hemos observado también, incluso desde un punto de vista puramente pragmático e instrumental, es que si reunimos todos estos conocimientos y pensamos la forma de aplicarlos, por un lado los resultados científicos serán mejores. Y por eso una parte esencial que hemos introducido cuando hablamos de ciencia postnormal, es decir, no nos tenemos que preocupar tanto por la incertidumbre, sino por la calidad. Sino es no cuán inciertos son los inputs al proceso decisional, es cuán es la calidad de estos inputs. Y en este sentido lo sacamos de una relación entre lo que decimos y lo que es, que a lo mejor es un aspecto que nunca podremos descubrir, sino entre cuál es el propósito, cuál es la función, que es una cosa que está construida socialmente. Pues muchas gracias, Silvio. No, gracias a ti, José. Ha sido un placer.